La mayoría de los pacientes que sufren estenosis mitral lo sufren como consecuencia de haber padecido fiebre reumática y 20 o 30 años después empiezan a aparecer síntomas relacionados con la alteración orgánica, en la que la válvula, como se aprecia en esta figura, adquiere un aspecto como engrosado, con dificultad en su apertura y con un velo anterior que se reconoce clásicamente con aspecto de palo de golf. Esto produce una dificultad al paso de sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, es decir, un gradiente de presión que disminuye el llenado ventricular y por tanto dificulta el gasto cardíaco, pero como principal consecuencia un aumento en la presión auricular izquierda que da lugar a congestión pulmonar y por tanto datos de insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, disnea, autopnea, disnea paroxística nocturna, con el paso del tiempo hipertensión pulmonar y finalmente incluso atravesando el filtro pulmonar datos de fallo del corazón derecho. Por otra parte, el aumento de presión de la aurícula izquierda lleva a su dilatación que facilita las arritmias auriculares y las embolias por el remansamiento de sangre en la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela izquierda. La hemoptisis es un proceso relativamente frecuente en estos pacientes, consecuencia del aumento de la presión dentro de las venas pulmonares por la estenosis mitral. En los pacientes con estenosis mitral tenemos característicamente un soplo diastólico en foco mitral que ya hemos explicado previamente y en el que debemos destacar, como ya comentamos también, que existe una disminución del componente mitral del primer ruido habitualmente, salvo en unos periodos iniciales en los que el paciente generalmente ni se entera de que tiene una estenosis mitral. Por tanto, la respuesta que no debemos considerar verdadera es la opción 3, en la que dice que existe un aumento de intensidad del primer ruido cuando hay calcificación. Es al revés. En cuanto aparece la calcificación, disminuye la intensidad del ruido correspondiente. Es importante recordar también la pérdida del refuerzo presistólico del soplo cuando el paciente entra en fibrilación auricular. El síndrome del prolapso de válvula mitral es generalmente idiopático, afecta sobre todo a mujeres jóvenes, a veces hay herencia, hay más de un caso familiar y está descrito que en algunos pacientes con el paso del tiempo produce el desarrollo de insuficiencia mitral progresiva que acaba necesitando cirugía. Es raro, pero existe una cierta asociación marginal con el riesgo de muerte súbita por un mecanismo no muy conocido, pero insisto en que es una asociación marginal, es muy infrecuente, pero realmente parece que hay algo más de riesgo que en población general, y en general este síndrome es asintomático. Solo en algunos pacientes puede dar algunos síntomas inespecíficos como dolores torácicos tipo mecánico o incluso la asociación con alteraciones neuropsiquiátricas leves como fobias sociales o trastornos de ansiedad, algunos trastornos de ansiedad generalizada o crisis de pánico. El mecanismo por el que existe esta asociación no está en absoluto investigado suficientemente, porque no se sabe por qué ocurre. Es cierto que este síndrome en ocasiones produce una ocultación característica que junto a la miocardiopatía hipertrófica hay que recordar que tiene un soplo que disminuye de intensidad con las maniobras que aumentan la precarga, a diferencia del resto de los soplos. El mecanismo por el que esto ocurre en el prolapso mitral es que, como podemos ver en este esquema, cuando un paciente tiene un prolapso mitral, durante la sístole, en el momento en el que avanza la sístole y se vacía el ventrículo, al hacerse más pequeño la cavidad ventricular, los músculos papilares se aproximan al plano de coaptación de la válvula mitral. Las cuerdas tendíneas dan un poquito más de sí y en estos pacientes se produce un prolapso de los velos mitrales hacia la aurícula. Una vez que el prolapso es suficientemente intenso, se produce la eversión de los velos hacia la aurícula, provocando un ruido, generalmente un clic o un chasquido, que se sigue de un pequeño soplo, como una insuficiencia mitral en lo que reste de sístole. Por eso el soplo también se denomina el síndrome del click murmur, porque murmur es soplo en inglés, porque
la auscultación característica es esa, un clic o chasquido seguido de un pequeño soplo en medio de la sístole. Cuando realizamos en alguien con un prolapso mitral una maniobra que aumenta mucho la precarga, vamos a tardar muchísimo más tiempo de la sístole en alcanzar una posición tal de los papilares que permita la versión de los velos. Luego vamos a tardar más tiempo en oír el chasquido y el soplo va a ser más corto. Mientras que una maniobra que disminuya la precarga acerca los papilares al plano de captación mitral y va a permitir, por tanto, que el clic sea adelante, se oiga antes y que el soplo sea más largo. Por lo tanto, la respuesta a la precarga es al contrario de la mayoría de los soplos, como ocurría, insisto, en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Un paciente que tiene una insuficiencia mitral tiene un soplo sistólico irradiado a la axila y en ocasiones, por hiperaflujo del volumen de sangre que regurgita hacia la aurícula, se junta allí con la sangre que llega de venas pulmonares y al entrar a los ventrículos hace que la válvula se comporte como si fuera un poco estenótica y provoca un soplo diastólico corto como de una estenosis mitral, manteniendo refuerzo presistólico en caso de que el paciente esté en ritmo sinusal. En caso de que el volumen regurgitante sea muy marcado, vamos a tener incluso en ocasiones la posibilidad de oír un tercer ruido, que lo que nos indicaría es que el volumen de sangre que ha regurgitado es exageradamente alto. Por tanto, ese sería el marcador de que se trata de una insuficiencia mitral grave.